Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570, Radio Rebelde. Creo que el lunes pasado dije 1750, ¿no? Dice acá Dayana que no tiene el control no solo de las palanquitas, sino moral e ideológico de la radio. Muy bien, alguien tiene que hacerlo y está en buenas manos que sea de ella. Bien. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Acá traemos un editorial más largo que de costumbre. ¿Querés que digamos rápido el tema redes y todo eso? ¿Quién lo dice? Bueno, lo digo yo, sí. Dale, Dayana. Ya que insisten. Sí, como bien dijiste, nos pueden escuchar en AM 1570. También lo pueden hacer a través de Radio Rebelde OK en YouTube. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes. Nos encuentran en X como @F-Fuegos. Y también nos encuentran en Instagram y YouTube como @TodosLosFuegosRadio. Muy bien. Bueno, ya lo saben. Nos pueden escribir, comentar, escuchar, lo que fuere. Vamos a introducir la editorial de hoy repitiendo tema, pero más que ver que nunca. Bien. Vamos a escuchar a Katiuya. Muy bien. Bueno, y dice así el editorial de hoy. El día de la victoria de la Unión Soviética y de la humanidad contra el nazismo y el fascismo. Muy bien. El fin de la Primera Guerra no cerró la disputa imperialista por los mercados, por las fuentes de materias primas, por las áreas de inversión de capitales y el reparto de las colonias. Las contradicciones se agravaron con la crisis mundial capitalista de 1929 a 1933. Japón invadió el norte de China. La crisis global golpeó a una Alemania resentida por las sanciones de la Primera Guerra, hechos que llevaron a Hitler al poder. Esta, con su política de rearme, entre 1935 y 1938, ocupó todos los territorios de habla alemana, incluida Austria. Mientras Italia se lanzaba a su expansión con la ocupación de Etiopía. Las tres potencias conformaron un pacto contra la Tercera Internacional y la Unión Soviética. Para la patria de Lenin, la década de 1930 fue un periodo de importante desarrollo industrial. Stalin dijo en 1931, algunas cosas le acertó Stalin. Bien. Tenemos 10 años para alcanzar a Occidente. En estas condiciones, la URSS firmó el 24 de agosto de 1939 un pacto de no agresión con Alemania. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi ocupó Polonia, ocupación que ya no fue tolerada por el Reino Unido y Francia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en simultáneo con la rápida derrota de los Países Bajos, en junio de 1940 ocupó Francia después de una débil resistencia. Aliada con Italia y otros países, Alemania era prácticamente dueña de la Europa continental. El 22 de junio, Alemania invadió la Unión Soviética. Sin declarar la guerra, el pacto fue roto por Alemania a las 4 de la madrugada del 22 de junio de 1941
al invadir el territorio de la Unión Soviética bajo el nombre de Operación Barbarroja. Los 3,5 millones de soldados alemanes y aliados que iniciaron la invasión llegarían a los 6.200.000 durante el transcurso de la guerra. Hitler tenía la convicción que la URSS sería derrotada en una guerra relámpago de no más de 3 semanas, como lo había hecho con Francia y otros países. Consideraba que ello era posible porque la Unión Soviética se derrumbaría debido a que el pueblo soviético los recibiría como libertadores de la bárbara dictadura comunista. Pero no fue así. En un principio las fuerzas alemanas avanzaron raudamente los más de 1.000 kilómetros en la dirección de Moscú, encontrando una primera resistencia seria a mediados de julio en Smolensk, y en septiembre el Ejército Rojo detuvo el avance fascista en Leningrado, que resistió heroicamente 500 días hasta la ruptura del bloqueo entre el 14 y los últimos días de enero de 1943. En un esfuerzo difícil de imaginar, las fábricas de Bielorrusia, Ucrania y el oeste de Rusia fueron trasladadas y reconstruidas detrás del río Volga y los montes Urales en Asia Occidental, en Siberia y Asia Central. En las zonas ocupadas se organizaron células clandestinas del Partido Comunista y el movimiento guerrillero. La defensa de Moscú. Nos detendremos en la batalla por la defensa de la capital de la Unión Soviética por haber ocurrido en el peor momento de la guerra, ya que hasta la fecha la poderosa fuerza militar nazi era reputada como invencible. La ofensiva contra Moscú comenzó el 30 de septiembre del mismo año 41. El 19 de octubre se encargó de la defensa el general Georgy Zhukov. Jorgito, va. El Jorge. Esta ofensiva se logró detener transitoriamente los primeros días de noviembre. Virtual tregua aprovechada por el mando soviético para realizar un importante y emotivo desfile militar en la Plaza Roja de Moscú el día 7 de noviembre para conmemorar el 24 aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre. En los días 15 y 16 de noviembre, los nazis dieron inicio a la segunda ofensiva contra Moscú. El mando alemán había logrado nuevamente asegurar su superioridad sobre las ahora fortalecidas fuerzas del Ejército Rojo. Tenía una superioridad 2-1 en soldados, el 50% más de tanques y el 150% más en cañones y morteros. En esta situación, los defensores realizaron miles de actos heroicos. Entre ellos cobraron fama los hombres de Panfilov en la primera línea de fuego. Panfilov era un general de brigada, que no era otra que la carretera de Volokólamsk. Así se llaman 2 libros de estas fuerzas militares que defendían Moscú, entre muchos otros, ¿no es cierto? Claro. Hay una película impresionante, hay una película, los 39 de Panfilov, los 39 de Volokólamsk, es un peliculón de guerra, ¿no? Obviamente, bélica, sí. bélica. Los 39 cazadores de tanques soviéticos enfrentaron a 20 tanques alemanes. Destruyeron a la mayoría haciendo retroceder al resto. Rato después, los hitlerianos insistieron con una fuerza de 30 tanques. El jefe, arengando a sus soldados, les dijo: Rusia es grande, pero no podemos retroceder a ninguna parte. Detrás está Moscú.
destruyeron 18 de los tanques fascistas que no pudieron sobrepasar la defensa del grupo de cazadores de tanques. El 1 de diciembre el enemigo logró romper las defensas llegando a 22 kilómetros del centro de Moscú. Acá a Liniers, digamos, más o menos. Más o menos, algo así. Alrededor de la cual se libraron numerosos combates como el recién relatado, y el 4 de diciembre las fuerzas soviéticas frenaron definitivamente el avance alemán. Al día siguiente, el Ejército Rojo pasó a la contraofensiva, derrotando al enemigo en abril de 1942, logrando la primera gran derrota del considerado invencible ejército alemán. La primera gran derrota del invencible ejército alemán. En ese momento fue la noticia mundial, obviamente. Sí, hasta ese momento era algo imparable. Para el 1 de diciembre, salvo en el número de soldados, la abrumadora superioridad de las fuerzas alemanas en todo el frente soviético alemán había cambiado. El Ejército Rojo tenía 4.200.000 soldados, 22.000 cañones y morteros, 580 lanzacohetes. Acá están las Katyusha, me parecen, claro, estos 580. Puede ser, cuando dice lanzacohetes seguro. No pusimos Katyusha de casualidad. 1.730 tanques y 2.495 aviones, de los que casi la mitad eran armamento moderno, mientras que el enemigo fascista disponía de 5 millones de soldados, 26.800 cañones y morteros, 1.500 tanques y 2.500 aviones de combate. Hoy es inconcebible pensar en esos valores, ¿no? Digo, es una locura cuando uno se lo pone a pensar. La batalla por Stalingrado. El 17 de julio de 1942 comenzó la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial y de toda la historia de la humanidad, digamos. Había 2 millones de cada lado peleando. El mando alemán apreció mal la situación al considerar que las fuerzas soviéticas en la región de Stalingrado estaban al borde de la catástrofe. El 23 de julio, si bien los alemanes tenían una superioridad del 40% en soldados, el doble de tanques y casi el triple de aviones no fueron suficientes para llegar hasta el río Volga. Stalingrado está en la margen derecha del río Volga. Dada la importancia de la batalla, se envió al segundo jefe supremo, general Zhukov, quien ya se había destacado en las defensas de Leningrado y Moscú. En Stalingrado se combatió en las calles de la ciudad. Los enfrentamientos eran manzana por manzana. Y casa por casa en algún momento. Fábrica por fábrica. Casa por casa. Exacto. En los encarnizados combates entre los ríos Volga y Don, el enemigo fascista perdió entre el julio y el 18 de noviembre 700.000 soldados entre muertos y heridos, más de 1.000 tanques, más de 2.000 cañones y morteros y más de 1.400 aviones. Hay también una película de un francotirador. La de Vasily Zaitsev. Debe ser. Sí. Muy Peliculón, bueno. Y eso que es hollywoodesca, ¿no? Porque... sí, tiene el romance ahí, que yo... bueno, porque le tienen que poner ahí un matiz, cuadro, pero... No, el romance está bien, el cuadro político medio como que pisa bueno. Pero está bien, ¿eh? Sí, la película está buena. La peli está bien. A partir de noviembre de 1942 comenzó la contraofensiva soviética en todos los frentes del Frente Oriental Ruso-Alemán, cuando habían logrado equiparar con sus fuerzas materiales a las de los nazis alemanes y sus aliados. Algo más de 6 millones de soldados por cada bando, y también estaban equiparados
en armamento y demás pertrechos de guerra. En correspondencia con la ofensiva general, la segunda etapa de la batalla de Stalingrado se inició el 19 de noviembre y culminó con la derrota completa del ejército invasor el 2 de febrero de 1943, con el aniquilamiento, acá textual, del libro La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Dice así: con el aniquilamiento de la agrupación estratégica del enemigo entre los ríos Volga y Don, se coronó la batalla más grandiosa de la Segunda Guerra Mundial. Entre las fechas mencionadas, a los datos que ya dimos antes, de la etapa anterior, ahora la segunda etapa, entre las fechas mencionadas, las pérdidas de las tropas fascistas ascendieron a más de 800.000 soldados y enorme cantidad de material de guerra. A partir de esta batalla cambió radicalmente el curso de la guerra, en la que las fuerzas fascistas pasarían definitivamente a la defensiva y la retirada. En el arco de Kursk, que ahora se suena mucho porque ahí hubo combates hasta hace instantes. En Kursk. En el arco de Kursk se daría la mayor batalla de tanques de la historia. El total de las fuerzas soviéticas sumaban 1.337 soldados, 19.300 cañones y morteros, más de 3.000 tanques y piezas motorizadas y 2.650 aviones, superando al enemigo en soldados y material de guerra. La estrategia soviética fue la defensa preconcebida y las fuerzas estuvieron coordinadas por Zhukov y Vasilievsky. Cuando en la guerra revolucionaria en Cuba, el ejército de la dictadura se jugó una carta decisiva, mandaron 10.000 hombres a la sierra y Fidel Castro aplicó esta táctica, la estrategia de la defensa preconcebida. Ahora me doy cuenta que la debe haber... Habrá tomado en manuales. Y es probablemente que la haya conocido de acá. Seguramente. Hitler, el 4 de julio, antes de empezar la batalla de Kursk, envió un mensaje a sus fuerzas augurando una victoria que no se concretaría en el campo de batalla, ya que el 12 de julio se produjo el viraje en la batalla, pasando las fuerzas soviéticas a la ofensiva y consumando el triunfo el 23 de agosto de 1943. Defensa preconcebida es que los dejaron venir. Y después los rodearon por los flancos y después pasaron a la ofensiva. Y bueno, ahora que tenemos un presidente que dice cualquier cosa, y los hicieron cagar. Nadie abiertamente. Porque algo así fue. Escandalizar. El mando soviético conservó la iniciativa estratégica. Le siguieron grandes batallas en Ucrania, con la liberación del Donbass, que también ha sonado mucho estos días, y de Kiev. Entre el 14 de enero y el 1 de marzo de 1944 se produjo la ofensiva soviética que corrió a los nazis de la región de Leningrado. Después de 500 días lo corrieron. Claro. La liberación de Ucrania se consumó el 12 de mayo y la de Bielorrusia el 29 de agosto. La liberación de las repúblicas soviéticas del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia se concretó entre julio y noviembre de 1944. A los enfrentamientos en las grandes batallas en todos los territorios ocupados por los nazis se sumaba la lucha de los guerrilleros y patriotas soviéticos, culminando la liberación de todos los pueblos y repúblicas soviéticas. El desembarco de Normandía. Para tener una idea aproximada del gran esfuerzo del pueblo soviético, recordamos que el desembarco y batalla de Normandía
y apertura del meneado y postergado segundo frente o frente occidental por los aliados ocurrió entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944. Las fuerzas allí desembarcadas totalizaban 160.000 soldados. En todas las que hemos hablado antes, estamos hablando de más de 1 millón, 2 millones. Para tener una idea, desembarcaron 160.000 soldados. La del segundo frente, ocurrió cuando las fuerzas del Ejército Rojo estaban terminando de expulsar al invasor de todo el territorio soviético. Y pese a ser una gran fuerza, es de un orden inferior a las que se jugaron en las 5 principales batallas que describimos aquí. Puntualizamos, perdón, Adelante. vamos a hacer esto porque me olvidé de apagar. Ahí va. Bien. Entonces, después de... el frente ocurrió cuando las fuerzas del Ejército Rojo estaban terminando de expulsar al invasor de todos los territorios soviéticos y pese a ser una gran fuerza, es de un orden inferior a las que se jugaron en las 5 principales batallas que describimos aquí. Puntualizamos estos hechos para que no nos cambien la historia. El mayor esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial, por lejos, fue realizado por el Ejército Rojo, los guerrilleros soviéticos y los patriotas de todos los pueblos de la Unión Soviética. Después de contribuir decididamente con la liberación de los pueblos del sudeste de Europa, entre agosto de 1944 y febrero de 1945, continuó su ofensiva entre enero y abril para liberar Polonia, librar otras grandes batallas y entrar a territorio alemán. En la cuna del Tercer Reich, entre el 10 de abril y el 8 de mayo de 1945, el Ejército Rojo debió enfrentar una nada despreciable fuerza de 1 millón de soldados, 12.000 piezas de artillería y tanques y 3.300 aviones de combate para tomar Berlín y culminar la derrota total de las fuerzas hitlerianas, dando final a la liberación de los pueblos y la derrota del enemigo nacional fascista en Europa. El 9 de mayo se produjo la rendición incondicional de toda la fuerza de tierra, mar y aire del ejército de la Alemania nazi ante los jefes de las fuerzas aliadas, en representación del Gran Cuartel General y de su jefe supremo José Stalin. La ceremonia de rendición fue presidida por el mariscal, lo habían ascendido de general a mariscal, de la Unión Soviética y segundo jefe supremo, Georgi Zhukov. La lucha continuó en el extremo oriental, en el que las fuerzas del militarismo japonés se rindieron en agosto de 1945. Por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 9 de mayo fue declarado Fiesta de la Victoria. Bueno, para dar un breve resumen de un papel destacado de la Unión Soviética, porque acá estamos sometidos a toda la propaganda norteamericana, occidental, capitalista, que desde hace unos años, y las películas de Hollywood y todo esto, se quieren apropiar del papel fundamental en la lucha contra la Alemania nazi, que no fue para nada así, para nada. No, es más,
en general hasta se suele ignorar, por ejemplo, parece ser como que en la zona asiática y del Pacífico solo combatieron, por ejemplo, los yanquis contra Japón. No se ve nunca todo el tema en China, las propias tropas soviéticas que combatieron, ¿no?, en el norte de China y demás. Es más, sí, cuando después de mayo, derrotados los alemanes, la Unión Soviética envió grandes fuerzas a luchar contra el Japón. claro. Y le estaban pegando una paliza impresionante, y uno de los motivos por los cuales los norteamericanos tiraron las 2 bombas atómicas fue para asegurarse la rendición de los japoneses ante ellos, Claro. porque las fuerzas soviéticas venían avanzando raudamente. No eran necesarias las bombas atómicas para la rendición del Japón. Estaban a un paso de la rendición. Y descontar obviamente el papel que ocuparon también en el este de la lucha de partisanos y demás, ¿no?, que articularon, digamos, hay un montón de olvidos y omisiones que son bastante... En Yugoslavia, en Grecia. Claro, en incluso en Italia, sí, Italia, sí. que se suele no mencionar. Pero bueno, forma parte de esta historia. El viernes hubo una ceremonia impresionante en Moscú, donde estuvieron no solo los principales líderes, sino que hasta hemos visto desfilar tropas, por ejemplo, de Vietnam, de China, bueno, de otros países, y Occidente obviamente no iba a estar. De hecho, tienen un día diferenciado. El 8, donde hicieron ahí, presentaron ahí un par de cosas, una ceremonia aparte, pero digamos los 80 años se vivieron como tal para mí en la celebración que se hizo ahí en Moscú, que fue impresionante. Sí, que además donde corresponde, porque fue así. Bueno, exacto. Nos vamos a la tandita y volvemos con la columna de Javi Rodríguez. Dale. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
Bueno, volvimos. Hemos vuelto. Nunca nos fuimos, en realidad. Solo fue un breve corte. Bien. Bueno, estamos en pleno escenario electoral. Ya hace un par de semanas que venimos charlando de esto, porque bueno, siempre nos quedamos... Gracias. Nos cierran la puerta del estudio. Siempre estamos hablando más a nivel de lo nacional. Y bueno, dijimos que como viene todo este tema electoral y a veces también como que nos quedamos ahí encerrados en eso, entre comillas, como lo que parece lo principal, pero en realidad pasan cosas en todos lados todo el tiempo, ¿no? Por lo menos en la Argentina. Así que bueno, hace un par de semanas charlamos sobre un poco cómo viene el escenario general para la ciudad. Después, el lunes pasado, estuvimos aquí con Eva Koutsovitis, si mal no recuerdo bien de pronunciar su apellido, la compañera. Y bueno, hoy la idea un poco va a ser charlar sobre lo que pasó este domingo, que hubo 4 elecciones en las provincias, en distintas provincias, y ya estamos a horas nomás de las elecciones que van a tener lugar en Capital el próximo domingo. Pero antes de eso, porque siempre es imposible esquivarle, toda la semana nos aporta algo nuestro presidente. Estuvo en estos días, vamos a hacer una pequeñísima digresión, ¿no? El presidente estuvo en LATAM Economic Forum, que se realizó un foro, de gente de los negocios, vamos a decirlo así, porque de dudosa certeza, ¿no? Sobre lo que hacen estos muchachos, su actividad económica, donde se paseó el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo hablando ahí. Y habló, bueno, inevitablemente el presidente, y dio un par de definiciones que, bueno, yo creo que un poco lo pintan, ¿no? Un poco de lo que es. Lo escuchamos si querés y después arrancamos con lo demás, pero bueno, me parecía que estaba bueno mencionar esto. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan... No sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. No seas tramposo, Milei. ¿Quién establece el valor a que compran ese dinero? Eso no lo explica tu teoría. No, y aparte yo creo que ya es demencial, va en contra de hasta los propios manuales liberales, ¿no? Más sólidos. Este tipo de concepto, o sea, los trabajadores le compran dinero a los patrones, no tiene lógica, ya directamente es... Dudo si no está mal medicado, ¿no? El compañero. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a lo que nos interesa. Bien, ya sabemos que estamos en un año electoral y hemos hablado de que lo que tenemos son, por un lado, elecciones que vienen dándose a nivel de lo provincial, legislativas, diputados, senadores a nivel de lo provincial, y en octubre vamos a tener la renovación de lo que son las bancas a nivel nacional, ¿no? En general. Ya tuvimos la elección en Santa Fe hace poco, ya hablamos sobre esto hace 3-4 programas, y ayer hubo 4 elecciones. Hubo 4 elecciones en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis. Varias cosas sobre esto. Ahora hablan en general con los números, pero lo principal a destacar para mí, más allá de los que se pretenden ganadores o triunfadores de todo esto, es el tema de que si hay algo que sigue sosteniéndose para mí desde lo que fue la elección presidencial en la que accedió Javier Milei, es la cada vez más baja participación de votantes y el cada vez menor interés en participar, en conocer, en comprender, etcétera, sobre lo que está pasando, porque en estas 4 elecciones, en promedio, votaron menos del 60%, en algunos casos el 50% de los votantes, los y las votantes habilitados y habilitadas, lo que es un número grosero, ¿no? Bastante grosero. Pero, por otro lado, nos sorprende, porque precisamente tenemos un presidente
en parte por todo esto, por el desinterés, el desencanto, ¿no? La absoluta desconfianza en lo que, ofrecen los candidatos políticos, ¿no? No en vano hemos charlado ya sobre esto, ¿no? La casta, como le gusta decir al presidente. De la cual él es el abanderado. No, por supuesto, hoy es el principal abanderado insigne, ¿no? Y con todos los vicios que él denunciaba, ahora llevados adelante sin ningún problema, ¿no? Sin ningún tapujo y abiertamente. Pero escenarios bastante desastrosos en términos de pensarlo como, se supone que en el republicanismo burgués la cuestión electoral viene a ser como el principal acto, ¿no? Porque en este momento con eso se legitima de alguna manera, ¿no? La cuestión política, la confianza, o incluso la reconfiguración de los escenarios políticos en distintos lados. Lo que vimos aquí fue básicamente que en general las victorias correspondieron a las fuerzas que están gobernando las provincias, es decir, los oficialismos, que por supuesto son 4 oficialismos diferentes. En general acá se vio el peronismo disperso, dividido. Normalmente son sitios en donde el peronismo suele tener peso, ¿no? Estamos hablando de San Luis, estamos hablando de Chaco, Salta y Jujuy, son lugares que históricamente normalmente tienen gran peso, han quedado en segundo o tercer lugar o incluso más abajo. Por otro lado, los que ganaron, ahora vamos a ir caso por caso, pero digamos, en general lo que tenemos son 2 triunfos así crudamente radicales, un triunfo ex peronista y un triunfo ex Juntos por el Cambio. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Vamos viendo escenario por partes. En Salta volvió a ganar, ganaron los candidatos de el gobernador Gustavo Sáenz, anterior peronista, hoy es una especie como de peronista disidente o algo por el estilo. Su espacio se llama Alianza por la Unidad de los Salteños. De los 11 senadores que tenían que meter, de los 12 que estaban en disputa, metió 11. Y de los 30 diputados que se podían meter, metió 20. O sea, claramente ganó. Ahora, el tema por dónde pasa. No estamos hablando de peronistas, no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Digamos, porque en Salta y en Jujuy, de que ahora vamos a estar hablando, son 2 provincias donde el peronismo ha sido intervenido precisamente por la presidenta del peronismo. Evidentemente el cálculo no estuvo bien hecho porque, quedaron afuera de todo esto. Y la sorpresa la dio que en la capital salteña ganó el único senador y ganó la ciudad, La Libertad Avanza. Sorpresa total, inesperada, pero que es pírrico, digamos, si uno lo compara con los números que te acabo de mencionar recién, donde grotescamente fue un triunfo absoluto de este muchacho Sáenz. Sin embargo, La Libertad Avanza salió a mencionar como que fue un gran triunfo, que metieron un tipo. Cada cual lo presenta como quiere. Yo lo que veo, por cierto, Sáenz ha sido un gobernador bastante dispuesto a votarle leyes y acordar con el presidente, así que evidentemente no hay grandes problemas ahí, ¿no? Es de los famosos dialoguistas que se dicen todo esto. Por otro lado, en Jujuy, lo que tenemos fue que ganó el Frente Jujuy Crece con el 38,3%. Acá está a cargo este señor Carlos Sadir, radical dando vueltas a Cambiemos, ¿no? Como viene siendo el radicalismo en estos tiempos. Pero los de Morales. Claro, viene siendo toda esa deriva, ¿no? Recordemos que Morales en su momento fue el candidato, iba a ser la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, de una de las posibles salidas de esa alianza, pero que después no funcionó. Pero acá los muchachos metieron el 38,3%, o sea, casi el 40%. Y sorpresa interesante para ver, La Libertad Avanza metió el 20,9%. Es bastante considerando lo que sabemos que es La Libertad Avanza, que básicamente es un sello y 10 tipos, ¿no? Evidentemente algo de esto está diciendo, volvemos sobre lo que hablábamos de que
el Partido Justicialista, tanto en Salta como Jujuy, han sido intervenidos por el partido a nivel nacional. Pero ahí el Partido Obrero hizo una muy buena elección. El Partido Obrero sí. Tenía, si mal no recuerdo, creo que ellos tenían 3 bancas y metieron 2 más. Sabemos de hace rato que en Jujuy, ahí no en vano está el compañero Vilca, hoy es diputado nacional. Bueno, ahí hay uno de los espacios donde evidentemente hay un laburo serio, respetable, ¿no? Los compañeros están teniendo peso a nivel local y nacional con todo esto. Pero ¿no? ¿cómo salieron en el orden? ¿Salieron arriba de la Libertad Avanza? En principio, no, quedaron por debajo, pero vuelvo a decir, metieron 2 diputados. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ya te digo acá, sí, para que encontramos, porque acá te es un lío de valores, está bien. Ya te lo digo bien. Bueno, la cuestión es que sí, los compañeros ahora tienen una bancada de 5. Bueno, ahora después lo terminamos de buscar bien. No, pero está claro. Bueno, ahí tenemos 2 escenarios que son complicados, de donde, digamos, lo que queda claro para mí, para pensar esto, y ahora lo seguimos viendo, ahora que vamos a hablar de Chaco y San Luis, es que, digamos, los partidos que venían siendo en los últimos años, sea Cambiemos, o sea el justicialismo, en todas sus vertientes, últimamente Unión por la Patria, a que tenían, digamos, peso a nivel nacional, evidentemente hay una fragmentación de los dos. Y acá lo que terminó predominando, en todo caso, es la capacidad de estos gobernadores para poder dirimir internamente su poder y garantizarse, ¿no? Esto. Bien, en Chaco, otra historia, ¿no? Ahí tenemos, ganó el Frente Chaco Puede más La Libertad Avanza, pero que básicamente es un sello, porque tanto la lista como el gobernador, que es este muchacho Leandro Sdero, viene del radicalismo, Cambiemos, ¿no? Toda esa construcción que teníamos antes. La Libertad Avanza pegó el sellito, pero no metieron a nadie de toda la lista. Sin embargo, bueno, ahí ganaron con el 45% y el peronismo fue dividido. Ahí entró en 2 listas, en una sacó el 33%, que es la lista Frente Chaco Merece Más, donde estaba Capitanich, ya lo conocemos, histórico referente en toda esta historia. Bueno, si vemos son casi 20 puntos por debajo del Frente Chaco Puede. Y tercero quedó Frente Primero Chaco, que también era una ruptura del peronismo. O sea, si hubiésemos juntado esos números, probablemente hubiésemos tenido una suerte de empate. No pasó, así que el peronismo ahí, digamos, entró con fuerzas divididas. Y el caso de San Luis es más loco, ¿no? El territorio históricamente, todos sabemos, ¿no? El peso que tienen los Rodríguez bueno, ni hace falta hablar. Pero ya en la anterior elección, cuando perdieron, que había entrado este muchacho Claudio Poggi, que viene de ser gente del PRO, que fue una sorpresa. Esta vez lo que vemos es que la posible disputa que le podía dar el justicialismo quedó en la nada. Ahora San Luis, que es su espacio, sacó el 46,81%, o sea, cerca del 50%, y el Frente Justicialista, donde estaba Rodríguez Alberto, metió el 26,5%, o sea, casi 20 puntos por debajo, es un montón. Y es impresionante para mí, por lo menos para una provincia que históricamente se supone que es referencia peronista, ¿no? De esta vertiente, ¿no? Así que bueno, acá se presentó una lista libertaria, tercera posición, se llamaba, sacó el 7%. Y no era peronista, libertario peronista. Pero se supone que son libertarios. Son libertarios. Sacaron 7%. Concreto en todo esto, lo que se ve, los gobernadores que tuvieron muñeca para poder gestionar apoyos según las circunstancias en todo este tiempo que llevan de gobierno, han visto revalidado sus mandatos, ¿no? Porque en general han ganado y han ganado bien. Y para mí lo que es interesante para ver es este tema, lo que te mencionaba antes, ¿no? Ver que tanto el peronismo como lo que era Cambiemos o las confluencias del PRO con el radicalismo, eso claramente hoy está dividido, fragmentado, no hay una cohesión en todo eso. Y ahí, decir que lo que pasa es que la Libertad Avanza, que se quiere presentar como el gran poder a crecer en todo esto, como oposición a estos oficialismos, los números fueron muy pobres.
De todas maneras, como te dije, se presentaron como que este tipo que metieron en Salta como la gran victoria porque ganaron la capital salteña y demás, pero la realidad es que los números siguen siendo tanto o más flojos que en la elección presidencial. Así que esto viene siendo bastante flojo. Bien, ¿y ahora qué nos queda? Tenemos este domingo la elección acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ya hemos charlado que un problema que pasa siempre acá en la ciudad es que la ciudad suele ser una suerte de epifenómeno de lo que pasa a nivel nacional, y muchas veces también a nivel nacional termina siendo un epifenómeno de lo que pasa en la ciudad. Acá hay como dos dimensiones que están dando vueltas. Por un lado, la presentación de La Libertad Avanza aquí, donde está Adorni, básicamente no se puso a hacer propuestas ni nada. Básicamente, no sé si alcanzaste a ver carteles por la calle, que está la foto de Adorni con Milei y dice Adorni es Milei. Eso es toda la campaña. Ah, la vi hoy. Es toda la campaña. No hay más que eso. Eso es todo. Listo, ya está. Bueno, perfecto. Por otro lado, nos sorprende. Porque es eso. Yo vi así. eso y lo primero que pensé fue Adorni roba con Milei. Algo así fue el pensamiento. Y bueno, algo de eso seguramente hay, porque ya lo sabemos, ¿no? Otro dirá de otra manera, pero una asociación directa entre los dos. Ahora, el tema que está acá en juego en la ciudad es... La ciudad, ya lo charlamos hace bastante, ¿no? Es el gran bastión histórico del PRO, que ha hecho alianzas según cada momento. Juega la subsistencia el PRO. Pero en este momento el PRO está quizá en su peor momento, tanto a nivel local como a nivel nacional, en este sentido, ¿no? Toda esa construcción que se fue haciendo durante bastante tiempo, que incluso en su momento llevó a la presidencia Mauricio Macri. Hoy todo eso está bastante en crisis. Ya sabemos lo que viene pasando, de que un montón de distintos oportunistas del PRO han ido pegando el salto y hoy están ahí en La Libertad Avanza. Y algo sintomático que pasó en la semana pasada también es que se intentó debatir y votar el tema de la ficha limpia. Pasaron cosas bastante poco claras, porque parecía que se iba a votar. Para quienes hayan podido seguirlo por la televisión o por los medios habrán visto la sorpresa, porque parece ser que hubo algún tipo de acuerdo, nadie sabe muy bien por qué, pero al final la ley no salió, ¿no? Se hizo una votación y fue rechazada, porque aparentemente muchos creen que si esa ley entraba, que era una ley precisamente movida de hace tiempo por Silvia Los Penato, que es la candidata en la ciudad, la referente que puso Macri, hubiese sido una suerte de un impulso por ahí para presentarla frente a la sociedad, en la que evidentemente no funcionaba el asunto. Ya hemos charlado de que, porque esto sugirió un montón de acusaciones de que hubo arreglos entre el peronismo y La Libertad Avanza y cosas similares. La cuestión es bastante poco clara, pero ya charlamos de que tenemos 17 listas que se están presentando, cada cual con su tendencia, pero vamos a mencionar una encuesta nomás, en la que esta encuesta se hizo se presentó el viernes pasado, donde en principio, y más o menos parece ser que estos vienen siendo los valores que vamos a estar viendo en estos días, Santoro viene puntero, ¿no? Con la intención de voto del 24,3%, y segunda está Silvia Los Penato. Adorni viene un par de puntitos abajo. Pero un cambio ahí. Aparentemente, y por eso mencioné esto, lo de la ficha limpia y demás, porque muchos creen que esto de alguna manera la terminó mostrando como que la victimizó, la mostró como que, fue quedó afuera, ¿no? De algún tipo de negociado y demás, y te terminó mostrando como la candidata que quiso ser honesta y no la dejaron. Pero lo que es interesante destacar, más allá de esta tendencia que uno ve, es lo siguiente. Cuando uno mira los números, en cuarto lugar estaría entrando Marra con un 12% de intención, Larreta viene con el 7%, Paula Oliveto de la Coalición Cívica tiene el 2%. Cuando uno empieza a mirar, ¿te acordás que charlamos, ¿no? De que más allá de la dispersión, lo que sí se ve es un vuelco en general a la derecha, no solo de opciones, sino evidentemente también de intención. Si uno juntase los votos, si yo meto en una misma bolsa y te digo, mira, esto es centro-derecha, yo puedo juntar a Silvia Los Penato, a Adorni, a Marra, a Larreta y a Pablo Oliveto, cuanto menos, y los números estamos más del 50%.
¿no? Estaríamos dando esos números. Más allá de que cómo se vayan a definir las cosas este domingo, probablemente Santoro vaya a triunfar, pero volvamos a la cuestión que no estamos decidiendo un jefe de gobierno, sino que estamos decidiendo cómo va a ser la renovación de la bancada en la ciudad, y en este sentido el escenario que vaya a quedar, que seguramente lo vamos a charlar el lunes que viene, va a ser claramente siguiendo este vuelco hacia la derecha, y donde, bueno, esperamos que los sectores cuanto menos progresistas de izquierda tengan una buena participación, pero bueno, yo no soy muy... No tengo grandes perspectivas para con eso. Me parece que vamos a estar hablando de números preocupantes el próximo lunes. Bueno, después de ver los números de las elecciones y las perspectivas, nos vamos a la tradicional columna de Voces por Cuba con Alberto Mas. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista, antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. El mal llamado exilio cubano, la mafia de Miami, aplica como regla el macartismo contra artistas de Cuba. La mafia anticastrista ha conseguido la cancelación de conciertos y actuaciones en Miami de artistas procedentes de la isla. Hubo algunos que, para no perder su carrera y sus ganancias, se convirtieron oportunamente al anticastrismo de Patria y Vida. Uno de los últimos ataques que han llevado adelante es contra la actriz Ana de Armas, víctima de una campaña brutal de mentiras, difamación, chantaje económico y presión mediática. Es que ella cometió el pecado, siendo cubana, de participar en la película La Red Avispa. Esta película retrata el terrorismo de los grupos anticastristas del sur de la Florida, los que amenazaron a Netflix, pero no consiguieron que retirara la película de la grilla. Desde aquel momento, Ana de Armas está siendo acosada. Hubo incluso una iniciativa que pedía que miembros del Congreso de Estados Unidos actuaran contra ella y que sus marcas patrocinadoras dejaran de contratarla. Aunque no es nuevo el acoso contra la economía cubana o sus defensores, o solo contra aquellos que no la consideran a la Revolución Cubana una enemiga, recordemos el caso en Argentina de Cubana de Aviación, que tras la asunción presidencial del despreciado imitador de Mussolini, Javier Milei, debió de dejar de recorrer la ruta Buenos Aires-Habana porque YPF decidió no cargarle combustible en Ezeiza, aplicando para ello la ley Helburton norteamericana, lo que además conlleva una gravedad extrema. En Argentina, el gobierno acepta que empresas nacionales apliquen leyes de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con Mercado Pago, que bloquea toda transferencia de dinero, por ejemplo las cuotas sociales, a la Asociación Cultural Sin Fines de Lucro Casa de la Amistad Argentina-Cubana, por tener en su denominación social la palabra prohibida, cubana, llegando incluso a bloquearle la cuenta a los usuarios hasta que explicaron cuáles eran sus relaciones económicas con Cuba. Pero un disparate total. En la misma línea de atacar a Cuba y a todo lo que pueda oler a autodeterminación o acción cultural que exalte las acciones colectivas, contradiciendo el individualismo que pregonan los falsos libertarios, o impulsar la autodeterminación de los pueblos o la defensa del territorio nacional ante los avances depredadores del imperialismo, este gobierno vendepatria vuelve a mostrar la hilacha. Se conoció la decisión de Parques Nacionales de cerrar el Museo de la Pastera, dedicado al comandante Ernesto Che Guevara, a mostrar su vida, su pensamiento y lucha, el que se encuentra en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. En este icónico lugar habían pernoctado Ernesto Che Guevara y su compañero de viaje Alberto Granado en su famoso primer recorrida, ese viaje por América Latina en 1952. Hace 17 años, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado,
recuperó el semidestruido lugar convirtiéndolo en un moderno museo que recibió el lógico nombre de La Pastera, tras firmar con la Administración de Parques Nacionales un comodato con ese fin específico. En él se puede hacer un recorrido de la vida del Che, su pensamiento y visión de los trabajadores, la juventud y su concepción de la construcción del hombre nuevo. Han utilizado para ello paneles dinámicos, temáticos e informativos, fotografías inéditas, han aplicado todos los recursos tecnológicos que provee la multimedia y en el entrepiso se ambientó el lugar en forma similar a como se encontraba en ese momento, lleno de fardo de pasto, porque en ese galpón, que era un depósito de forraje y pastos para alimentar a los animales, descansaron el Che y Granados. De allí el nombre del museo, La Pastera, como se lo conocía en esa época a esa precaria construcción. El Museo de La Pastera fue inaugurado el 20 de junio del 2008 en el marco del 80 aniversario del nacimiento del Che Guevara, con la presencia de Aleida Guevara March, una de las hijas del Che, autoridades locales del gremio de ATE también, y organismos de derechos humanos y vecinos de San Martín de los Andes. El oscuro y mediocre periodista y vocero de prensa de Milei anunció en conferencia de prensa que, lejos de cumplir con su objetivo de reabrir este espacio cultural declarado como bien histórico, ATE lo convirtió en un museo del Che Guevara. Parques suspendió el contrato que implicaba una ilegalidad y la utilización de recursos del Estado para recrear la vida de este terrorista. Esto es lo que dijo Adorni. Además de improcedente, es una gran mentira, ya que el comodato indica el objetivo para el cual ATE se hacía cargo del galpón. La Sociedad de San Martín de los Andes, sus organizaciones políticas y culturales, se han expresado contra esta medida, realizando este fin de semana pasado un gran acto cultural en defensa de la historia y del museo. También organizaciones solidarias con Cuba han hecho escuchar su repudio a este cierre, como lo hizo el Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba y el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Una agresión más dentro de la batalla cultural que estamos viviendo. Una batalla en la que todos estamos comprometidos, incluso aquellos que dicen que no hacen política. Una batalla cultural donde el imperio estadounidense busca destruir todo pensamiento, idea y acción que se oponga a sus objetivos de ocupar lo que siempre han dicho es su patio trasero. Y atacan decididamente a Cuba porque la isla sigue siendo el ejemplo de que otro mundo mejor es posible, como afirmara el comandante en jefe Fidel Castro Rós. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde.
y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Bueno, Horacio Robelli, estamos en comunicación. ¿Estás escuchando querido aquí? Amigo Daniel, yo te escucho medio lejano, pero te escucho. ¿Vos me escuchas bien a mí? Perfecto, y seguramente bueno, la audiencia... te escucho bien. Ahí sí, bueno, ahora me puse frente al micrófono, te preguntaba si estabas escuchando el tanguito de la semana. Mirá, la verdad no lo pude escuchar porque recién ahora escucho tu voz. Sentí como un silencio y escucho tu voz claramente. ¿Qué tango pasaste? Mano a mano por Adriana Varela. Bueno, Varela no es la que más me gusta, pero Mano a Mano es un tangazo. Lo hizo el negro chileno Esteban Flores a los 18 años. Se lo llevó a Gardel, y Gardel le creía que lo había hecho su tío. Y yo le dijo, no, le dice yo, lo que pasa es que él vivía frente a un conventillo y veía los dramas conyugales de las parejas que vivían frente al conventillo. A los 18 años hizo ese tango, hizo Margot. Y los dos tangos se los llevó a Gardel con 18 años. Mirá. Había sido boxeador de la categoría gallo, porque era petizón, pero era Después fue, porque a los 18, ¿a qué edad fue boxeador? Fue boxeador un poco más joven, tenía 14, 15, 16 años, aficionado. Trató de hacer boxeo. Lo que pasa es que, bueno, vio que no era lo suyo. Cuando cobrás más de lo que... Cuando recibís más de lo que das, te das cuenta que no es lo tuyo. Tenés que largar los guantes. Sí. He dicho muchas cosas en la vida, un gran autor, un prolífico autor de tangos. A mí de los que más me gusta de él, sí, Mano a Mano y Margot son clásicos, no lo estoy desmereciendo, pero a mí personalmente el que más me gusta a mí es Atenti y Pebeta, que le hizo con el fuelle de Siriaco. Siriaco Ortiz fue el que le puso la música y él puso la letra. Bueno. Atenti y Pebeta, soy un zorro viejo y te quiero bien. Vamos a ver si para el próximo lunes lo encontramos. Seguramente que nos va a dar una mano Dayana y lo vamos a encontrar. Así que te vamos a complacer el pedido. Y bueno, mano a mano quedamos con el imperialismo y la deuda externa. ¿Cómo es el asunto? No, estamos para el cachetazo. Nosotros somos una colonia. Eso mano a mano es para el tango nada más. Hoy te evoco mi tristeza. Hoy te evoco que ha sido mi pobre vida paria ser una buena mujer. Bueno, eso es el tango. Acá estamos totalmente deficitarios. La situación del gobierno es desesperante. Tienen tiene el apoyo de los grandes grupos financieros internacionales, inclusive el mismo Estados Unidos. El Coto de Sen dijo que si llegaba a faltar dólares en Argentina, Estados Unidos está dispuesto a poner dólares de su tesoro, Fondo de Estabilización Cambiaria. Paul O'Neill, que era el secretario del Tesoro en el año 2001, en la crisis del 2001, no se lo quiso dar a Caballo diciendo que no tiene por qué el zapatero, el mozo, el carpintero, los empleados de Estados Unidos financiar con plata del Tesoro, que la plata de los impuestos del zapatero, del mozo, del carpintero, a un país indisciplinado como la Argentina. Eso decía Paul O'Neill y le negó la plata que le pedía el ministro de Economía de esa época de la Rúa, Domingo Cavallo. Se lo negó y fue el fin de la convertibilidad. Acá, el
Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Trump del 2025, dice que está dispuesto a apoyar a la Argentina. Pero pese a todo ese apoyo, vos te das cuenta del grado de desesperación en algunos hechos muy claros. Paso a señalar rápidamente uno. Uno, el gobierno está vendiendo fuertemente a futuro. El Banco Central es en pesos, son contratos con precios dólar a futuro, se pagan en pesos, pero para tratar de frenar la corrida cambiaria y asegurarle el precio del dólar al carry trade, está vendiendo a futuro. Entonces, primeramente, el Banco Central, ¿por qué han bajado tanto los dólares de futuro, los dólares a 6 meses? Por ejemplo, el dólar del comercio internacional, pues saber que el ROFEX, que es el dólar de la Bolsa Rosario, es el dólar más tradicional para saber el precio futuro. Va a ser una operación de exportación e importación y que saber cuánto vale el dólar a 6 meses. Bueno, el gobierno está vendiendo dólares de nuestras reservas internacionales para garantizar, reservas que no tiene, para garantizar un precio bajo del dólar dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que el 14 de abril, cuando anunció, en realidad el 11 de abril, rígete el 14, pero el 11 de abril, cuando anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también sacó una resolución del Banco Central que permitía que ingresaran capitales en dólares, en divisas de extranjero, y a los 6 meses podían recuperar ese capital. ¿Cómo lo recuperan? En el carry trade. Esto para no marear a la audiencia. Esto es, están bajando el precio futuro para asegurar que la tasa de interés o la inflación sea mayor que el precio del dólar. De esa manera ingresan dólares al país. Lo mismo que hicieron desde que evaluaron después del 12 de diciembre del 2023, que lo que hacen es asegurarle, por ejemplo, en el 2024 tiene una inflación, la gran mayoría de los títulos públicos en pesos se ajustan por inflación de 117,8% por IPC, y el tipo de cambio contado con liqui aumentó un 40%. Entonces, vos ganás fortuna cuando dólar. Ahora es peor, porque la tasa de interés que se está pagando es 3,5% mensual, y ellos quieren ajustar el tipo de cambio 1, 1,2, 1,3% mensual. O sea, le están asegurando a estos capitales que vienen por 6 meses una renta en dólares extraordinaria que pagamos todos los argentinos. Todos los argentinos. ¿Para qué hacen esto? Para tratar de llegar a las elecciones en la mejor forma posible. Abril, 6 meses, es el domingo 26 de octubre, que son las elecciones nacionales. Por eso están endeudándonos hacia el futuro. Toda la galimatía, todo el manejo que hacen de mesa dinerista es más deuda para el pueblo argentino. El récord de deuda, el carry trade es el camino, el carry trade, que es esta bicicleta financiera que estamos contando, que la tasa de interés el índice de precio al consumidor crezca más que lo que crece el dólar, para que ganen fortuna los que traen dólares, compraron esos títulos en pesos, ellos necesitan que vengan dólares. ¿Por qué? En julio vencen 4.500 millones de dólares. Está en el programa financiero que en julio vencen bonos colocados en la época de Guzmán. Ajá. Con los privados vencen intereses con esos mismos bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. En total 4.500 millones de dólares. Y no los tienen. Por eso hacen toda esta galimatía para poder llegar en forma ordenada a las elecciones. Como dijimos con vos la semana pasada, van a llegar a las elecciones el 22 de octubre. Si le faltara plata, Scott Bessent dijo que utilizaría los dólares del fondo de compensación cambiaria, que utilizan la estabilización cambiaria, le llaman ellos. Ese fondo, el FEC, utilizarían para ayudar a Argentina. Hay un viejo dicho castizo que dice: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan tanto? Porque saben que lo van a cobrar y con creces. Después de las elecciones van a devaluar, no mucho, porque muchos de ellos tienen obligaciones negociables colocadas en dólares. Por ejemplo, Clarín, que defiende este gobierno, no a Milei, sí a Caputo, o sea, que defiende el capital financiero de Manhattan. Fíjate, nunca lo critica a Caputo, un truán, un delincuente procesado, mentiroso. De Caputo no dice nada. Si le pega a Milei, porque sabe que se lo van a sacar de encima en algún momento. Lo van a descartar en algún momento, aparte de su grado de alteración mental, mucho tiempo más así no puede estar. Pero lo van a sacarse a Milei encima y lo van a reemplazar con alguien, pero ellos consolidan la alianza con el capital financiero de Manhattan. Y el capital financiero de Manhattan te presta plata porque sabe que después cuando devalúen, hoy el dólar entra, pero vos después cuando tengas que pagar el dólar, no es lo mismo pagar una deuda con un dólar de 1.200 pesos, como está ahora, a pagar una deuda de 3.000 pesos el dólar. Entonces, cuando no va a aumentar más, hoy el total de la deuda de abril
es de 490.000 millones de dólares. Y nuestro producto se calcula un poco más de 500.000 millones de dólares. O sea que al tipo de cambio atrasado de ahora, el producto sigue siendo mayor que la deuda. Hasta ahora. Nos vamos a seguir endeudando hasta llegar a octubre. Pero cuando el dólar se vaya a 3.000 o 2.500, el Producto Bruto va a caer a la mitad, pero la deuda va a incrementarse al doble. Exactamente, eso es lo que quiero contar, eso es lo que quiero decir. O sea, nosotros tenemos una deuda que todavía no supera el Producto Bruto por este atraso cambiario, por esta ficción cambiaria que están haciendo con esto que estamos contando. Están vendiendo dólares a futuro. Es más, te digo, tiene una deuda pendiente que se llama famoso BOPREAL. BOPREAL, que es un bono para la reconstrucción de la Argentina libre, todo eso significa BOPREAL, nombre que le pone este imbécil que tenemos como presidente. BOPREAL ha ya emitido 3 series por un total de 10.000 millones de dólares. Pero las empresas acá le permitieron quedar con BOPREAL solamente 1.500 millones de dólares al exterior. Pero ellos dicen que tienen 10.000 millones de dólares para girar. Las empresas transnacionales tienen pendiente para girar 10.000 millones de dólares, que el gobierno le dijo que le va a dejar comprar esos dólares, le va a dar los dólares para que puedan girar al exterior a partir del año 2026, ya con el balance del 2025. Fue el compromiso del gobierno. Estos dudan que el gobierno tenga los dólares, pero es más deuda. O sea, entonces, si no tengo los dólares para pagar para darle los dólares a las empresas extranjeras para que remitan sus utilidades al exterior, hay que conseguir 10.000 millones de dólares más. O sea, todo es una falta de dólares, una falta de visas estrepitosa, que este gobierno solamente ha logrado hasta ahora con endeudamiento. La única manera que ha logrado sostenerse este gobierno es aumentando brutalmente la deuda bruta, vaya la redundancia, la deuda bruta argentina. Era de 370.000 millones de dólares cuando se fue, el inútil de Alberto Fernández, y de 490.000 millones de dólares en abril del 2025. O sea que en 16 meses ha aumentado la deuda en 120.000 millones de dólares. 120.000, no 12 millones o 120 millones, 120.000 millones de dólares. Ahora vos decís, ¿en qué se emplearon esos 120.000 millones de dólares? Si este gobierno fue capaz, por ejemplo, de recuperar el río Paraná, de tener nuestra propia línea mercante, de que el río Paraná sea soberanía argentina, que se construye 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, estamos ante una estafa de deuda sobre deuda sobre deuda, deuda más intereses que reitera que supere la deuda en dólares. Después devalúan y va a volar todo por el aire. Esto es lo que nos ha llevado la dupla Caputo, Auxilio y todo el equipo económico, donde Milei hace payaso y hace las estupideces que hace y hace las provocaciones que hace. Por ejemplo, esto que arregla comisiones para que no salga lo de ficha limpia. Una que se cura en Saluel. Eso lo dice bien claramente Horacio Barbich, que se cura en Saluel. Pero otra, para que Cristina Fernández de Kirchner aparezca como candidata, entonces dice, bueno, acá Cristina Fernández de Kirchner podrá sacar con suerte 1/3 de los votos, 40% de los votos, pero rechazada por el 60% de la población. Los que están detrás de Milei lo saben. Por eso asusan que Cristina sea candidata a presidente, porque sabe que pierden. Que pierde el peronismo. Está perdido en la poca provincia que se hizo elecciones hasta ahora, el peronismo ni figuró. O sea que el peronismo está en franca bancarrota. Yo que vengo de un partido que no existe, de la UCR, te puedo decir que están realizando un camino similar. A la muerte política de Alfonsín fue el final del radicalismo. Bueno, el error de Alfonsín de haber aceptado toda la deuda externa, haber acordado con los grupos de poder, fue la muerte del Partido Radical. La muerte, una larga agonía si querés, pero terminó en muerte del Partido Radical. Horacio, uno teme que... Sí. No, Horacio, te decía que tenemos en línea el próximo entrevistado y hacerle un cierre a este lacrimógena informe, que es tremendo lo que está pasando y sigue pasando. Es tremendo porque nos está endeudando y el pueblo argentino lo sabe. Votan, es más, yo no repudio a la población que sigue, no el rico que se enriquece con esto, sino al idiota que trabaja todo el día, o que está sin trabajo, o está jubilado y lo vota a este gobierno. Muchísimas gracias por la posibilidad de poder hablar con ustedes. Muchas gracias a vos, Horacio Robelli. Nos vamos corriendo a hablar con Eduardo Lucita, viejo amigo,
militante, trabajador ferroviario, economista, bueno, un compañero del pueblo que nos va a hablar. Ha sacado para el 1 de mayo una nota que dice la centralidad del trabajo en nuestra sociedad del capital. Eduardo, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Bien, acá estamos con Javi Rodríguez, con Dayana y Dayana Álvarez. Bueno, explicarnos a nosotros, la audiencia, esta idea de por qué has hecho este título a tu nota, centralidad del trabajo en nuestra sociedad del capital. Mira, que el trabajo es fundamental en la sociedad del capital y es de donde sale la riqueza que otros acumulan, es un hecho comprobado históricamente. Pero hace 50 años nos vienen diciendo que son las finanzas. No, bueno, sí, las finanzas se alimentan de algo. Es cierto que hoy el trabajo no tiene el peso que tenía en otra época. Hay un proceso de desindustrialización y transferencia hacia sectores. Ha crecido mucho el comercio, ha crecido mucho el sector financiero. De todas maneras, los que trabajan en el comercio y en el sector financiero son también trabajadores explotados como corresponde a la sociedad del capital, ¿no? Salvo que uno crea la última teoría de Milei que dice que es a la inversa, que los trabajadores le compran dinero a través de su trabajo. O sea, desarmó ya la teoría de la explotación del trabajo por el capital. Pero bueno, independientemente de esas extravagancias, con todo el proceso de reestructuración capitalista, que el capital fue reestructurando sus espacios industriales y productivos, y al mismo tiempo, cada vez que hay una reestructuración del capital, hay una desestructuración de los trabajadores, y esto va acompañado de nuevas reformulaciones sociales, políticas. Esto ha sido así históricamente. Se ha agravado en toda esta época por el cambio tecnológico, en fin, que tiene todas sus implicancias sobre el empleo, y no sobre el empleo, sino también sobre la conciencia de los trabajadores. Ahora, al calor de esto surgieron una serie de teorías que ya vienen de los años 80, que se van realimentando con el tiempo, que ya acabó el tiempo de la sociedad del trabajo, que el trabajo ya no es más el organizador de la vida cotidiana, y ahora últimamente han salido teorías de que la izquierda abandonó al trabajo para correr detrás de lo que sería la agenda, lo que dicen en Estados Unidos, la agenda woke, ¿no? Yo creo que parte de eso hay, y también en todas estas concepciones se ha puesto al movimiento obrero como un movimiento más equiparable a los otros movimientos que han surgido con fuerza en los últimos años, ¿no? De todas maneras, y eso ha desnaturalizado incluso el concepto de clase. Vos viste que en muchos lugares, muchos teóricos, analistas, hablan de los actores sociales y no hablen de las clases sociales, porque en realidad un actor se mueve en una planta de un teatro, puede ir más a la izquierda, más a la derecha, pero no saca los pies del plato. Si vos haces un análisis en términos de clase, la situación es muy distinta, ¿no? Entonces, esto se acompañó con ¿qué? Que de repente yo empiezo a mirar que desde que está Milei en adelante, la central obrera va tomando otra dinámica, impulsada por los hechos. Tuvimos que no fue la central obrera, una primera marcha el 20 de junio, que fue el FUIT de Unidad, tratando de romper, y finalmente se rompió ¿cómo se llama? El protocolo antipiquete de la burra, etcétera. Me acuerdo bien de ese día porque ese día me robaron el celular en la marcha, así que lo tengo bien presente. Pero independientemente de eso, después vino la movilización del 23 de enero a tribunales, convocada por la CCT con un criterio muy amplio que antes no había existido, y más aún, el acto lo cerró una madre de Plaza de Mayo. Y después vino todo lo demás que conocemos, los otros paros generales, vinieron la partición pequeña de la CGT, pero participación incluso en el acto de las universidades, también con los jubilados, y además por segundo año consecutivo la CGT sale a la calle a conmemorar el 1 de mayo. Y fueron miles y miles de trabajadores y trabajadoras.
rompió así con una práctica que venía de muchos años, de que se encerraban en el local de la CGT y hacían un acto para ellos. Este es un cambio cualitativo importante. ¿Hasta dónde se va a profundizar o no? No lo sé, porque con estas direcciones sindicales nunca se sabe muy bien, ¿no? Hasta dónde van a llegar, las negociaciones que hacen por abajo de la mesa, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es un hecho concreto que muestra cuál es el sujeto central en la sociedad del capital. Más allá que esto no me lleva a mí a no ver cómo ha crecido el movimiento de mujeres, el feminismo, los movimientos ambientalistas, de los pueblos originarios, en defensa del agua, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que todos esos juegan un papel. Pero digo, el movimiento central todavía sigue siendo el movimiento obrero, y yo creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque si no hay explotación capitalista, no hay capitalismo. De algún lado hay que acumular, ¿no es cierto? Entonces, yo escribí eso que vos te referís en ese sentido, ¿no? Y además veía algunas cosas. Por ejemplo, si uno piensa los desafíos que nos plantea el gobierno Milei, que es expresión de una tendencia mundial, es una partecita más de una tendencia mundial, pero que él aspira a ser el vocero acá en América del Sur de esta tendencia internacional, y en sus relaciones con Trump y compañía, que son relaciones que le están dando frutos, porque el préstamo que le ha dado el fondo y otro tipo de cosas que han pasado no son menores, ¿no? No es una relación así nomás. Esto es mucho más que lo que le dieron a Macri, porque a Macri le dieron un préstamo, pero acá te dieron un préstamo con un anticipo de 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A Macri no le dieron de libre disponibilidad. Cuando Caputo los usó, por eso lo echaron. Claro. ¿No? Ahora Caputo los usa porque está habilitado a usar. Los va a usar, todavía no lo usó, porque está habilitado a eso. ¿No? Digo, bueno, entonces, frente a esa ofensiva de Milei, uno puede pensar, bueno, pero lo que hace la CGT es insuficiente. Se podría o se debería hacer más. Tienen razón. Pero si uno mira lo que hizo la CGT en los años anteriores, hay un cambio progresivo muy fuerte. Entonces, esa es una dinámica central que tenemos que verla. La otra cosa que a mí me preocupa es que yo no veo multiplicidad de conflictos en todos lados, conflictos ultradefensivos, y que la mayoría, en algún caso se sale bien parado y en la mayoría se pierde, ¿no? Pero bueno, es producto de la actual relación de fuerzas que hay. Ahora, a pesar de todo eso, no hay una presión social fuerte de la base sobre las direcciones, ¿no? Y sin embargo, cuando la CGT convoca, la respuesta es masiva. Sí. Es decir, a veces tengo la sensación de que la CGT hace más cosas de lo que le piden, a pesar de que hay razones para pedirle mucho más, ¿no? Sí. Es una situación contradictoria donde hay que analizar la conciencia actual de los trabajadores, la subjetividad de los trabajadores en este momento. Algunos elementos de esos hay que conocer otras disciplinas que a mí se me escapan, ¿no? Pero estamos en esa situación. En fin, bueno, esas son las razones por las cuales me decidí a escribir ese artículo, tomando como base las dos últimas movilizaciones del Día del Trabajo, del Día Internacional del Trabajo por la CGT. Acá veo que citás lo conozco, a este sociólogo Ricardo Antunes, tuve el gusto de conocerlo en Cuba. ¿En qué sentido lo citás? Porque Antunes es de los que teoriza en contra del fin del trabajo y la existencia del trabajador como una figura central. Bueno, yo comparto eso, por eso no lo tengo acá, pero creo que el texto que él cita dice que algo así como que más allá de los cambios, la centralidad del trabajo en una sociedad de explotación, en una sociedad de bienes de cambio con la forma que tiene, etcétera, etcétera, la centralidad del trabajo es inevitable. Creo que dice algo así, sí. No lo tengo presente, pero lo cito porque yo comparto conozco a Ricardo de hace muchos años, he participado con él en varias cosas, he leído la mayoría de sus libros, sé lo que piensa y por eso que lo cito, ¿no? Bueno, Eduardo Lucita, te llamé para que conversáramos porque tenemos coincidencia en esto. Decime, ¿y la emergencia de China, no de ahora, ya hace
2 o 3 décadas, 2 décadas por lo menos, un poco viene a confirmar esto de la centralidad del trabajo. Bueno, si uno mira la dinámica mundial, en Estados Unidos el movimiento obrero decreció, en Francia también, pero en China y en el sudeste asiático creció en forma exponencial. Eso cambia la relación. Lo que pasa que acá, cuando empezamos en los 80, 90 con este tipo de análisis, todas las ideas vienen de Europa. Y Europa sufrió muchísimo el traslado de empresas completas de multinacionales, lo mismo que en Estados Unidos, hacia China y el sudeste asiático. Entonces, de alguna forma se desproletarizó, ¿entendés? Pero la proletarización creciente fue en China. En China, un país que era fuertemente campesino, de golpe tiene millones y millones de trabajadores, ¿no? Y durante más de 30 años fue incorporando más de 20 millones por año de campesinos a las ciudades, y esos se volcaban al trabajo. Hizo un gran trabajo durante décadas de formar trabajadores industriales, y hoy la industria china es la primera del mundo, ¿no? Y otro país que va más o menos en la misma dirección es India, que también tiene 1.400 millones de habitantes. No, está creciendo, y ahora está creciendo en habitantes y en PBI más que China. Sí. Es un jugador muy importante lo que está apareciendo, y sobre todo los chinos los hindúes son muy buenos en matemáticas. Ellos dominan toda la cuestión de la computación, de la inteligencia, del conocimiento, ¿no? Y aportan. Bueno, vos que sos profesor de matemáticas, sabés. En el año 500 después de Cristo inventaron el número 0. Inventaron el número 0, exactamente. De allá viene. Bueno. Es la piedra angular de todo, ¿no? Sí, si cambiáramos el 0 se derrumba todo. Y el álgebra existe porque existe el 0, si no los romanos tenían los palotes, todo eso, que era más difícil hacer cuenta que el diablo. Eduardo, ¿querés agregar algo más para cerrar tu intervención en Todos los Fuegos? No, mirá, que yo sigo depositando confianza en el movimiento obrero, aun cuando la dificultad es enorme que tenemos, pero en algún momento esto va a salir a la luz, ¿no? Porque fíjate que, a diferencia de los gobiernos anteriores, incluso el de Macri, este no es un gobierno que tiene el Estado como bisagra para arbitrar entre las relaciones capital-trabajo. Al contrario, este es un gobierno que no arbitra nada, es como un referí que inclina la cancha en favor de las patronales. Entonces eso obliga a las direcciones sindicales tradicionales, por más negociadoras y claudicantes que sean, a ponerse firmes. Están obligados porque no tienen con quién negociar nada, ¿no? Vos fijate que esta última huelga y esta última marcha, el que más la impulsó fue Andrés Rodríguez de UPCN, que es uno de los personajes, tanto UPCN a nivel nacional como UTECBA, SUTECBA en Ciudad de Buenos Aires, son dos sindicatos del régimen. Están bien siempre con cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro, siempre tienen algo para negociar. Bueno, hoy no encuentran espacio para negociar porque el gobierno no deja negociar. No es un gobierno que negocie, es un gobierno que impone. Bueno, eso obliga a la CGT, dentro de la discusión interna que hay en la CGT, lentamente está avanzando más el sector, no sé si llamarlo combativo, otra vez más defensor de ciertas cosas, ¿no? Porque además están afectando los derechos de los trabajadores y están afectando los intereses personales de los burócratas también, ¿no? Es todo lo que está en juego acá, ¿no? Bueno. O sea que están obligados a eso. Es una dinámica que hay que seguirla detenidamente al compás de la crisis económica, que es muy profunda, y como decía Robelli, han firmado un acuerdo que es impagable en el tiempo. Entonces, bueno, algo va a pasar con todo esto. Eduardo Lucita, muchas gracias tu participación en Todos los Fuegos, y bueno, un fuerte abrazo. Seguimos en la lucha, compañero. Gracias por la invitación, Daniel, y seguí dándole fuego. Chao. Bueno, nos vamos a una mini tanda, y ahí está. Tenemos en la pantalla a Silvia Visconti, que fue a votar, que no sé qué más,
está reactiva la sociedad uruguaya y por supuesto nuestra compañera Silvia Visconti. Radio Rebelde. Se dice de mí. La Rebelde es un lugar de esos que siempre marca un camino, marca una línea, nos recuerda que se puede trabajar siendo muy fieles a lo que pensamos y que eso no hay que soltarlo. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo. Yo soy así. Soberanía.ar, tercera temporada. Un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa, Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla, periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Bueno, Silvia, vamos raudamente a tu columna que se nos ha ido un poquito el tiempo. Javier, Dayana y a toda la audiencia. Bueno, sí, la verdad que he estado en movimiento estos días porque, bueno, ayer fueron las elecciones municipales acá en todo el país y, bueno, eso convocó a que estuviéramos un poco pendientes de los resultados, algunos que ya esperábamos, como el triunfo del Frente Amplio de Montevideo y en Canelones, que son dos departamentos de los más poblados del Uruguay, y que son además dirigidos por la Intendencia Frente Amplista. Montevideo hace más de 30 años y Canelones hace 20 años, un poco más de 20 años. Es decir, que ha habido una constante aceptación de los votantes en estas dos intendencias. Y después, bueno, había algunos otros resultados que se discutían, que iba a pasar. En realidad se dio más o menos la lógica.
que fue el triunfo del Partido Nacional en 13 de los otros departamentos del interior. En el 14, en realidad, ganó lo que se llamamos la coalición, que es la coalición del Partido Nacional con los otros partidos de derecha. Así también votaron en Montevideo y en Canelones, bajo ese nombre, coalición, todos juntos. Y después hay 3 intendencias de Montevideo, y hay una del Partido Colorado, que también tradicionalmente es el departamento Rivera, que hace años que el Partido Colorado gana allí, y después el departamento de La Valleja, que está todavía en discusión, está en un empate absolutamente técnico entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y ese se va a definir con los votos observados, porque es así, cabeza a cabeza. Un departamento que es rarísimo que haya votado también el Frente Amplio. Generalmente no votaba bien el Frente Amplio allí, pero bueno, se ha dado esto, que es como algo raro. Y bueno, ese más o menos ha sido el panorama, y hemos estado un poco ahí en el seguimiento de las noticias. Pero la verdad que estos días estoy contenta de poder compartir con los oyentes esta cuestión de los poetas revolucionarios que aparecen en ese libro de poesías truncas, porque estoy conociendo una parte de la literatura de América que es bastante ignorada, que yo no conocía mucho tampoco, y bueno, haberme puesto a relevar esos nombres y poder compartirlos con la audiencia en estos tiempos tan desangelados, dijera una amiga mía, como los que nos toca vivir. Conocer estas vidas, estas luchas y estas hermosas y humanas poesías reconstruyen un poco la esperanza, nos dan fuerza, vigor para seguir en la lucha. Y hoy voy a presentarle un poeta peruano, nacido en el bellísimo recinto de Miraflores, en Lima, en 1942, que se llama Javier Heró. Para empezar a conocer a este poeta, recurrí a la visión de sus compañeros, poetas de la generación del 60, para quienes Heró es un símbolo de la lucha política y social, al mismo tiempo que un joven lleno de inocencia y de candor, que luchó como guerrillero, fiel a sí mismo y muy entregado a los demás. Un joven sencillo, de gran talento, que encontró la muerte a temprana edad en un escenario que él describiría de manera premonitoria en uno de sus poemas, el poema Recuento del Año, donde en un fragmento dice: no tuve miedo de la muerte, no pude sembrar el amor como quería, recogí algunas frutas caídas y supuse que al final moriría alguna tarde entre pájaros y árboles. Y precisamente el 15 de mayo de 1963, cuando había regresado a su país desde La Paz, Bolivia, para librar, según sus propias palabras, la guerra contra el imperialismo como integrante del ELN, una bala perfora el cuerpo de Javier Heró en medio del río Madre de Dios, frente a la ciudad de Puerto Maldonado. El poeta tenía 21 años. Con otros compañeros había ingresado con armas al país desde Bolivia. Y bueno, yo les invito a escuchar una canción de Chabuca Granda, que escribe un tema homenaje a Javier Heró, que se llama Las flores buenas de Javier. Contestas a mi sombra, ¿qué piensas de la muerte que te di? Y
y el frío, la sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudiera suplicarte tan fuerte que volviera desde un triste taller, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Ay, déjame ir a tu río cuando vuelva, aquel que me promete en tus flores de poema. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Ay, hermano, si pudiera suplicarte tan fuerte que volviera desde un triste taller, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Ay, déjame ir a tu río cuando vuelva aquel que me prometen tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Bueno, la infancia de Heró transcurre en el seno de una familia que era numerosa. Él es el tercero de 6 hermanos, pero una familia acomodada. Él ingresa al Colegio de los Sagrados Corazones, pero casi inmediatamente ingresa a un colegio inglés, el colegio inglés Markham, que va a ser muy importante en su vida porque le va a acercar a una cantidad de poetas también de la lengua inglesa, que van a ser sus referentes en cierta medida. Allí en ese colegio hace toda su secundaria y obtiene el segundo premio de su promoción y el primer premio de su promoción en literatura. Y también, bueno, era un muy buen deportista, según cuentan, un ávido lector, y se conservan algunos escritos de él de esa etapa adolescente, en la que tenía una serie de, por ejemplo, una selección de recortes de crítica literaria sobre distintos autores, sobre César Vallejo, sobre Eliot, sobre Proust, sobre Rimbaud, es decir, que era alguien que realmente leía mucho. Ingresa en 1958 a la Facultad de Letras en la Universidad Católica del Perú con el primer puesto, es decir, con el mayor puntaje en el concurso de ingreso. Este mismo año ocupa una plaza de profesor en el Instituto Industrial número 24, donde va a dictar 2 tipos de cursos, castellano por un lado e inglés por el otro. En 1960 publica sus 2 primeros poemarios, El río y El viaje, y recibe un premio por uno de estos trabajos, el premio al poeta joven del Perú. Luego ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos a estudiar Derecho. A él no le interesaba para nada estudiar Derecho, lo hace por presión de su padre, que quería que estudiara algo de lo que pudiera vivir. Y bueno, en San Marcos le sirve igual porque él frecuenta allí a nuevas amistades, se relaciona con los círculos literarios de la ciudad y va a trabajar también en esos años como profesor de literatura en un colegio secundario. Muy preocupado por los temas sociales, a pesar de provenir como decíamos, de una familia relativamente acomodada,
En 1961 se integra al Movimiento Social Progresista, que era un partido de tendencia socialdemócrata, y como integrante de ese partido participa de una cantidad de manifestaciones, entre ellas, tal vez la más recordada, es el repudio a la visita de Richard Nixon, que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos y que viaja al Perú, recorre parte de América y entre ellos al Perú. Y bueno, poco tiempo después, Heró viaja al Foro Mundial de la Juventud, que ese año se realizaba en Moscú, en representación de este partido. Y permanece 15 días en la Unión Soviética, aprovecha para conocer algo de Asia y recorre Madrid y París. En 1962, ya estaba de regreso en Perú, renuncia al movimiento social progresista con una carta en la que dice qué es lo que lo motiva, y dice textualmente: me motiva la falta de una ideología coherente, es el planteamiento falso de este llamado socialismo humanista lo que está condicionando toda la marcha del movimiento y que lo lleva a una praxis equivocada. Yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. Y la verdad, Daniel, que cuando leí esta carta sentí que este comentario podría ser dedicado a unos cuantos dirigentes políticos actuales que se sacan bandera de revolucionarios y bueno, y no hay solo que decirlo ni haberlo sido, sino que es una actitud que uno debería mantener permanente. Y no el candidato progresista de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama el gordo? Santoro integra el grupo de legisladores de apoyo al Estado de Israel. Pleno genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, él agrega en esa carta que de ahora en adelante me enrumbaré por la ruta definitiva donde brilla esplendorosa el alba de la humanidad. Bueno, va a recibir una beca para seguir estudios de cinematografía en Cuba, y ese viaje él lo recuerda en un poema que se llama Partida, y que ese poema comienza con un pedacito de un vals tradicional de Perú que se llama el Vals Melgar, que dice: partir por mi patria sometida y por ti mi bien. Y bueno, y el poema dice: un día me alejé de casa, dejé a mi madre en la puerta con su adiós mordiéndome los ojos. Mi hermano, el pequeño, no comprendía nada y creía que volvería pronto. Yo sabía que ese viaje era para mucho y por eso abracé bastante a mi padre y saludé futuros matrimonios de mis hermanas. El carro ya partía, me fui, me marché, me largué rápido de casa, cumpliendo amenazas pasadas que yo profería. No quise despedirme de Amaranta, porque el tiempo del amor no vuelve más. Yo lo sabía, y así, entre amargura y desconsuelo, me marché una tarde, abandoné todo, mi patria, mi país, mi casa, el mundo que a escondidas miro, y así llegué a La Habana, recordando episodios transcurridos entre cantos y risas. Bueno, y ahí en Cuba recorre distintas ciudades, entre ellas Camagüey, Santiago de Cuba, bueno, la mítica Santa Clara, se matricula en la Universidad de La Habana como estudiante de literatura y comienza a participar en círculos de estudio de literatura y también de gente de cine, ¿verdad? En el año 1962 recordemos que hay un golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado del general Pérez Godoy, y el poeta desde Cuba dice que ese es el momentáneo, es el destino momentáneo de América, y le escribe a su madre: vivo ahora en un país libre y tú en un país explotado. Recuerden todos que mi cariño y mi amor crecerán siempre, que nada ni nadie nos podrá separar aunque estemos lejos, y que algún día nos reuniremos para cantar y llorar juntos, para abrazarnos y querernos más, y que yo siempre seré el niño a quien tú tuviste en brazos, aunque haya crecido por este tiempo, un tiempo que avanza y destroza los años, pero no destroza los recuerdos. Bueno, él tiene una de las imágenes más frecuentes en su poesía, es el río, que para el poeta el río es como vida, ¿verdad? A veces se mueve en una forma turbulenta y llena de riesgos, como él va a asumir en su vida,
y en otras va por el cauce tranquilo, plácido. Y en su primer poemario, ese poemario que se llama El río, tiene un largo poema, que es el más importante, en el que, habla del río como si fuera la vida, en donde uno nace, se desarrolla y muere. En mayo de 1963, en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, en la primera fase de organización del ELN, un grupo de peruanos, entre los que se encontraba Javier Heró, viajaron a La Paz, Bolivia, y desde allí cruzaron la frontera con Perú para establecer unidades guerrilleras en los departamentos de Cerro de Pasco, Junín y Cusco. En ese momento, en esos departamentos había una cantidad de movimientos campesinos que estaban batallando por la tierra. Los guerrilleros peruanos no llegaron a su destino, sin embargo, porque esta vanguardia fue sorprendida por la policía en la ciudad fronteriza peruana de Puerto Maldonado. Hay que recordar que esta acción estaba enmarcada en el Plan Continental de Guevara, ¿no? Que tenía como centros Bolivia, Perú y después la Argentina. En la noche del 14 de mayo de 1963, en Puerto Maldonado, Javier Heró, junto con otros 6 compañeros, tienen un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana mientras eran trasladados bajo custodia. Y en dicho enfrentamiento, uno de los detenidos logra disparar contra uno de los policías y se produce un caos y Javier y uno de sus compañeros se pueden escapar. Toman la carretera, después se internan en el monte, allí cerca del río Madre de Dios. Pero en la madrugada del 15 de mayo, cuando Javier y su compañero intentaban continuar su ida navegando en una chalana por el río, se encontraron nuevamente con los policías que los perseguían y que con unas ráfagas de ametralladoras los agentes policiales mataron a estos 2 compañeros. En total 19 balas Dum Dum fueron las que recibió el cuerpo de las Dum Dum son las de Punta Hueca. Sí, son esas que abren destrozan todo lo que el cuerpo. Todo. A eso se refería en la canción Chabuca cuando decía que miraba a su costado, porque tenía una de las heridas más grandes en uno de sus costados. El padre del poeta escribía entonces: mi pena, con ser insondable, se ha agrandado más aún al saber que mi hijo, que había ido allí urgido por un ideal, arrostrando los más graves peligros como el más absoluto desinterés, había sido víctima de una cacería inhumana. Una bala explosiva había abierto un boquete enorme a la altura de su estómago y muchas balas más se habían abatido sobre el cadáver de mi hijo, que con sus 21 años y sus ilusiones había tratado de hacer una incitación para que cesen los males que, según él, debían desterrarse de nuestra patria. Una patria que Heró consideraba una patria hermosa y por la cual estaba dispuesto a dar la vida. Escuchémoslo en sus propias palabras a través de una poesía que se llama Palabras de Guerrillero, pero la vamos a escuchar musicalizada e interpretada por un cantautor uruguayo, Héctor Numa Moraes. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado. El trigo y la tierra
son nuestros y para siempre nos pertenecen. El mar, las montañas, los pájaros y el mar, las montañas y los pájaros y el mar, las montañas y los pájaros, porque mi patria es hermosa como una espada en el aire. Yo hablo y la defiendo con mi vida. Junción, buena conjunción. Sí, del sí. Poeta y el cantor. Tú sabés que yo creí no conocer a Heró, pero cuando empecé a leer sus poemas y encontré me acordé de esta canción que formaba parte de un disco que en el Uruguay fue emblemático en la década por el 70, en el 71 creo que es el disco, que se llama La Patria Compañero. Y bueno, la busqué la canción porque me parecía maravillosa. Y bueno, para terminar con esta historia, me parece que hay un comentario que hace el propio Heró en 1962, en uno de sus versos, que quizás ya presentía que moriría luchando por sus ideales. Y dice así: no sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. Así que Javier Heró no se ha desvanecido en la oscuridad de la muerte, perdura en su poesía que inspira a pensar en un tiempo mejor. En la tumba definitiva de él, que está en Lima, su lápida recoge un pedacito de uno de sus poemas que recuerdan aquellas flores buenas de las que hablaba Chabuca Granda, y dice: he vuelto, dormí un largo año, descansé y estuve muerto, pero gocé de abril y de las flores blancas. Muy lindo. Me parece que es el mejor final para contar la historia de Heró. Bueno, el recuerdo de Heró, que yo lo pronunciaba como lo leía, me trae recuerdo de Harry Villegas Pombo, que me habló de él, de Puerto Maldonado y todo eso, como una persona muy cercana a todos esos hechos, que de hecho era muy cercana, y uno de los motivos por los cuales se decide no llevar adelante la guerrilla en Perú, sino en Bolivia, es estos hechos que has contado vos ahora, Silvia. Mira qué interesante. Eso no lo sabía, lo de Pombo no. Eso me lo dijo él. Hablamos un ratito nomás, pero bueno, es una figura importante y esas conversaciones cortas, pero te dejan mucho. Sin duda, sin duda. Bueno, terminamos el programa de hoy, lunes 12 de mayo, 12 y 7, 19. Nos acercamos a las fechas del 25 de mayo, 29 de mayo, acá son fechas muy importantes en nuestra historia. Aquí el 20 de mayo, que es la marcha del silencio, la marcha por los detenidos desaparecidos, que conmemora la fecha de la muerte de Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y Huitelao y Barredo en Argentina. Que fueron asesinados en la Argentina. Bueno, nos vamos entonces para el próximo lunes 19 de mayo y con todas las fechas que nos esperan. Ahí va.